Capítulo 41. La enfermedad de la abuela, 1. Después de tender la ropa de cama para la noche, Ye Tianxin sacó la ropa que le había comprado a su abuela y preguntó: «Abuela, ¿te gustan?». La abuela sostuvo la ropa en sus manos y la amó a primera vista. Aunque no le gustó el hecho de que Tianxin había gastado dinero innecesariamente, la consideración de su nieta la conmovió. «Abuela, compré esto en el mercado hoy temprano. Ponte tu ropa nueva mañana, ¿de acuerdo?». Su abuela se resistía a usar ropa nueva sin ocasión y protestaba. «Pero ni siquiera es el año nuevo. ¿Por qué debería usar ropa nueva? Podemos usar ropa nueva, incluso si no estamos celebrando el año nuevo». Ye Tianxin compartió una cama con su abuela. Decidió que después del chequeo médico de su abuela al día siguiente, limpiaría el piso superior de la casa. De esa manera, la tía Du no tendría que ir a casa y podría quedarse en el piso superior. Ye Tianxin estaba exhausta, así que se fue a la cama temprano. Aunque cayó en un sueño profundo, su abuela todavía estaba completamente despierta. Aunque estaba mirando la cara de Ye Tianxin, la abuela en realidad estaba pensando en su propia hija. Ella deseaba con todo su corazón que existieran milagros en este mundo. Porque si existieran los milagros, entonces podría volver a ver a su hija y decirle en persona que, aunque no la había criado bien, había hecho un buen trabajo criando a su nieta. Ye Tianxin se despertó a las 4 de la mañana. Tuvo que ir al hospital y hacer fila para registrar a su abuela para un chequeo médico. Como rara vez viajaban a Capital City, el chequeo médico de su abuela era su principal prioridad. Tratando de sacudirse la somnolencia, se echó agua fría en la cara y salió. Cuando llegó al centro de registro del hospital, ya se había formado una larga fila frente al mostrador de registro. Ye Tianxin, sintiendo un poco de frío, se veía pálida mientras se dirigía al final de la fila, se sentaba en el suelo y comenzaba a trabajar en las preguntas de práctica de su examen para mantenerse alerta. Si tenía que esperar en la fila del hospital durante 2 o 3 horas, Ye Tianxin no tenía la intención de perder el tiempo. Entonces, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, comenzó a trabajar en sus preguntas. Con la ayuda de la metodología de ayuda a la memoria de Ye Tianxin había mejorado a pasos agigantados. Aunque no había llegado al punto en que tuviera una memoria fotográfica, todo lo que tenía que hacer era leer algo una vez y sería capaz de recordar alrededor del 80% de eso. Con sus 2 copias de las preguntas de práctica del examen, Ye Tianxin se centró en trabajar en los problemas de los libros. En el silencio del área de registro del hospital, además del sonido de la respiración de las personas, el único sonido que se podía escuchar era el sonido de rasguños que hacía el lápiz de Ye Tianxin mientras escribía sus respuestas a las preguntas del examen. Eran las 7 en punto. La hora oficial de inicio para el registro. Afortunadamente, Ye Tianxin había tenido la previsión de llegar temprano, porque ella era la última persona en la fila a la que se le dio un espacio ese día para el especialista que planeaba consultar. Otros en la fila detrás de ella, que también querían consultar al mismo especialista, tendrían que volver otro día. Después de registrarse, Ye Tianxin tomó el autobús de regreso a la librería. Su abuela ya se había levantado y estaba barriendo el jardín. Cuando escuchó a Ye Tianxin abrir la puerta, preguntó: «Tianxin, ¿dónde has estado?». «Abuela, estaba en el hospital. Te llevaré allí para un chequeo médico más tarde». Cuando su abuela escuchó lo que dijo Ye Tianxin, respondió: «No voy a ir al hospital. Si voy allí, dirán que sufro de todo tipo de enfermedades a pesar de que estoy perfectamente sano. Estoy en el rosa de la salud. Tengo buen apetito, bebo mucha agua y duermo muy bien. Abuela, ya te he registrado. Seguramente no querrías desperdiciar el dinero que gasté en las tarifas de registro». Ye Tianxin dijo deliberadamente, sabiendo que su abuela eventualmente se rendiría porque no quería dejar que el dinero que había gastado en la tarifa de registro se desperdiciara. «¿Cuánto fue la cuota de inscripción?», preguntó su abuela. Ye Tianxin respondió: $100 por una consulta especializada. Salí a las 4 de esta mañana para hacer cola y me dieron la última cita para hoy. Abuela, vamos a ir a que te revisen, ¿de acuerdo? Si te niegas a acompañarme para tu revisión médica, entonces yo no tomaré los exámenes de ingreso a la universidad». Furiosa, su abuela torció la oreja de Ye Tianxin. Fue un giro suave, pero Ye Tianxin actuó y fingió que le dolía mucho. «¿Tú, cómo pudiste apostar tu futuro al chantajear a tu abuela?». «Abuela, ¿por qué me mataste de miedo? ¿Sabes lo aterrorizado que estaba cuando de repente colapsaste sobre mí? Entonces, abuela, por favor escúchame, ¿de acuerdo? Vamos a que te examinen. Es solo un examen físico. No costará tanto.
Piénsalo. Si te niegas a hacerte un chequeo, tendré que concentrarme en prepararme para mis exámenes de ingreso y preocuparme por tu condición al mismo tiempo. Dígame usted. ¿Es eso lo que quieres? Capítulo 42. La enfermedad de la abuela, 2. Finalmente, la abuela cedió y accedió a ir. Sabiendo que podría tener que donar sangre como parte del examen, Ye Tianxin y su abuela se saltaron el desayuno. Era la hora pico de viaje para las personas que iban y venían del trabajo, por lo que Ye Tianxin y su abuela solo pudieron abordar el autobús después de muchas dificultades. Aunque su viaje fue de solo unas pocas paradas, Ye Tianxin sintió que nunca terminaría. Cuando llegaron al hospital, Ye Tianxin primero llevó a su abuela al área fuera del consultorio del médico, donde le informó al médico asistente el propósito de su visita. Luego, el médico asistente le entregó a Ye Tianxin una pila de hojas de prueba y le pidió que llevara a su abuela a hacerse las pruebas requeridas. Ye Tianxin llevó a su abuela al centro de pruebas para que le sacaran sangre. Después de que le sacaron sangre a su abuela, Ye Tianxin fue al pequeño puesto en la entrada del hospital y compró leche, huevos y pan para su abuela. Tianxin, te comes. No tengo hambre. No queriendo desperdiciar tan buena comida en sí misma, la abuela comenzó a empujarla hacia Ye Tianxin. Así que Ye Tianxin tuvo que recurrir a decir, abuela, ya he comido. Desayuné cuando vine aquí esta mañana para hacer fila para registrarme. Ye Tianxin colocó a su abuela en un banco con su comida y luego fue al centro de radiología para registrarse. Después de registrarse, regresó al banco y descubrió que su abuela ya no estaba allí. Abuela, llamó. Abuela. Ye Tianxin buscó por todas partes, preguntando a la gente en el camino si habían visto a su abuela. Pero como siempre había un flujo constante de gente entrando y saliendo del hospital, nadie había visto a su abuela. Ye Tianxin de repente se preocupó, temiendo que su abuela pudiera haber sido atrapada por estafadores médicos. ¿Qué debería hacer si su abuela hubiera sido atrapada por estafadores médicos? Ye Tianxin, con lágrimas de pánico en los ojos, levantó la cabeza y notó una cámara de circuito cerrado de televisión. Pidió indicaciones para llegar a la sala de control de seguridad y literalmente voló allí. Debido a que era bonita y dulce, la gente en la sala de control de seguridad hizo una excepción y revisó los vídeos en los alrededores. Una figura familiar finalmente apareció ante los ojos de Ye Tianxin. Cuando vio esa figura familiar, Ye Tianxin comenzó a temblar involuntariamente. Fue ella. Realmente era ella. Ye Tianxin rápidamente trató de calmarse. Dándose la vuelta, agradeció a las personas de buen corazón que la habían ayudado. Muchas gracias. Ye Tianxin fue al edificio donde se había visto a su abuela en las imágenes de CCTV. Era el edificio que albergaba las salas del hospital. Ye Tianxin vio a su abuela en el vestíbulo del primer piso. Abuela. En ese momento, su abuela aún no se había dado cuenta de que la agradable joven que la había atraído allí era, de hecho, una estafadora. Tianxin, ahí estás. Ven, abuela. Vamos a hacerte las pruebas. Al ver que Ye Tianxin la estaba empujando hacia la salida, la abuela preguntó, desconcertada, ¿no es este el lugar para las ecografías? No. Está en un lugar diferente. Ye Tianxin no le dijo a su abuela lo aterrorizada que había estado cuando descubrió que estaba desaparecida. Además, no quería que su abuela se enterara prematuramente de la existencia de esa familia, no quería que la vida tranquila que ella y su abuela disfrutaban fuera arruinada por esa familia de Lu. Después de que se completaron todas las pruebas, la abuela y Ye Tianxin regresaron al consultorio del médico con los resultados de las pruebas. Al observar los resultados de la prueba en la mano de Ye Tianxin, el médico comentó con delicadeza: la anciana está en muy buenas condiciones. Ye Tianxin sabía muy bien que su abuela no estaba nada bien porque, durante la ecografía y la tomografía computarizada, el médico le había informado que podía ver sombras en ciertas áreas. ¿Ah, de verdad? Gracias, doctor. El médico, al sentir que Ye Tianxin estaba jugando con él, respondió: de nada. Al salir del consultorio del médico con Ye Tianxin, la abuela dijo: Tianxin, ¿qué te dije? No hay nada malo con mi salud. Simplemente no me creíste. A lo cual, Ye Tianxin respondió con una sonrisa: ¿ves, abuela? El chequeo médico nos ha dado tranquilidad. Capítulo 43. La enfermedad de la abuela, 3. Después de caminar unos pasos, Ye Tianxin se detuvo de repente y exclamó: abuela, olvidé uno de los informes. Espérame aquí. No vayas a ninguna parte con nadie. Estaría aterrorizado si volviera y no estuvieras aquí.
Sin sospechar nada, su abuela asintió y se sentó en un banco para esperar a Ye Tianxin. Calmando su corazón que latía violentamente, Ye Tianxin corrió de regreso al consultorio del médico. Cuando el doctor la vio, se quedó momentáneamente atónito. Doctor, la enfermedad de mi abuela. ¿Es operable? El médico deliberó por un momento antes de decir, es operable, pero la cirugía solo le daría a su abuela un poco más de tiempo. Además, esta cirugía sería muy costosa y no creo que puedan desembolsar tanto dinero. Doctor, por favor dígame. ¿Cuál es el costo estimado de esta cirugía? Mientras pueda ayudar a mi abuela a vivir más tiempo, usaré cualquier medio necesario para recaudar el dinero. Al menos 500.000. Ye Tianxin sabía que aunque el médico dijo que solo costaría $500.000, en realidad costaría mucho más que eso. Mucho más. El problema era que solo había 50.000 en la libreta de depósitos del banco de su abuela. Esa cantidad era como una gota en el océano en comparación con lo que costaría el tratamiento de la enfermedad de su abuela. Ahora, además de prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad, también tendría que encontrar trabajo. ¿Cómo podría ella, en tan poco tiempo, ganar $1.000.000? Jovencita, a juzgar por su apariencia, no parece que provenga de una familia acomodada. Piénsalo y determina por ti mismo si esto es realmente necesario. ¿El cáncer de mi abuela se ha extendido a otras áreas? Sí, se ha extendido. Además, incluso con la cirugía y el posterior tratamiento contra el cáncer, en su condición, es posible que su abuela no pueda aguantar tanto tiempo más. Ye Tianxin agachó la cabeza. Con lágrimas en los ojos, preguntó, entonces, ¿qué podemos hacer? No puedo simplemente sentarme, no hacer nada y renunciar a mi abuela. El médico lo dijo tal como era. Jovencita, piénselo detenidamente. Mi sugerencia es que como tu abuela ya es bastante mayor, no hay necesidad de cortarla. Ye Tianxin sabía muy bien que el médico estaba pensando en lo mejor para ella cuando hizo esa sugerencia, pero ella no necesitaba su amabilidad. Luciendo aturdido, Ye Tianxin salió del consultorio del médico. A lo lejos, podía ver a su abuela sentada sola en el banco, esperando su regreso. Las lágrimas corrían por el rostro de Ye Tianxin. No podía renunciar a su abuela. Estaba decidida a tratar la enfermedad de su abuela. Definitivamente recaudaría suficiente dinero para que su abuela fuera tratada. Con la mejor medicina. Con los mejores médicos. Estaba decidida, tan decidida, a asegurarse de que su abuela siguiera viva y bien. Abuela. Ye Tianxin se sentó junto a su abuela, y juntos observaron el flujo constante de personas en el hospital que se apresuraban de un lado a otro. Su abuela suspiró. Hay tanta gente en Capital City. Tantos en el hospital y en los autobuses. Hay gente por todas partes. Abuela, ¿estás nostálgica? Ye Tianxin apoyó la cabeza sobre los hombros de su abuela, plenamente consciente de que su abuela extrañaba su hogar. La abuela había pasado tantos años en la ciudad de Xiamen. Y ahora, al tener que venir a un lugar desconocido, seguramente se sentía incómoda. No. Este es mi primer viaje a Capital City, respondió la abuela, sus palabras no reflejaban sus verdaderos sentimientos. Riendo suavemente, Ye Tianxin dijo, abuela, es demasiado pronto para decirlo con certeza, pero es posible que no haya pasado la entrevista preliminar. Si no pasé de la primera ronda, tendremos que regresar a casa por la tarde dentro de 2 días. Eso no sucederá. Mi Tianxin es tan capaz. ¿Cómo no pudiste lograrlo? La abuela consoló a Ye Tianxin, y ambos se sentaron en silencio, reflexionando sobre sus propios pensamientos. Tía. Una voz familiar sonó en sus oídos, y Ye Tianxin sintió que su cabeza comenzaba a latir con fuerza, como si los fuegos artificiales hubieran explotado en su cabeza. Confundida, la abuela levantó la cabeza y miró a la persona que estaba frente a ellos. ¿Eres Jijun? ¿Lu Jijun? Sí, tía. Los ojos de Lu Jijun se posaron en Ye Tianxin. Mi palabra, ella ya ha crecido. Él pensó. Tía, ¿por qué estás tú y Tianxin en la ciudad capital? Preguntó. Capítulo 44. Reunión de padre e hija, 1. La abuela miró preocupada a Ye Tianxin y luego respondió. Vine aquí con Tianxin para sus entrevistas en Capital Film Academy. ¿Qué pasa contigo? ¿Alguien de tu familia no se encuentra bien? Lu Jijun ni siquiera escuchó lo que dijo la abuela. Siguió mirando a Ye Tianxin. Se había convertido en una hermosa joven y se parecía mucho a Ye Linlan. Esos ojos y esas cejas, sin duda era la hija de Ye Linlan. Tía, por favor, ¿podemos hablar? A la pregunta de Lu Jijun, la abuela respondió. Tú y yo, no tenemos nada de qué hablar.
Lu Jijun luego se volvió hacia Ye Tianxin y preguntó. Tianxin, ¿me recuerdas? Nos conocimos cuando eras joven. Ye Tianxin honestamente negó con la cabeza no. No recordaba haber conocido nunca a Lu Jijun. O tal vez se habían conocido cuando ella era muy joven. Sin embargo, a esa edad, habría sido demasiado joven para recordar haberlo conocido. Tianxin, vamos. Arrastrando a Ye Tianxin, la abuela procedió a salir del hospital. Sin embargo, Lu Jijun no iba a dejar pasar esta oportunidad de reunirse con Ye Tianxin y su abuela. Inmediatamente se paró frente a la abuela y la detuvo en seco. Tía, ya estás avanzada en edad. ¿No puedes tener una charla pacífica conmigo? No tengo malas intenciones. Ye Tianxin miró ferozmente a Lu Jijun. Mi abuela no quiere hablar contigo. Por favor, no se interponga en nuestro camino. Lu Jijun se rió suavemente y una mirada de nostalgia apareció en su rostro. Te ves exactamente como Lin Lang cuando estás molesto. Despreciable y desvergonzado. Ye Tianxin lo maldijo en silencio. ¿Conoces a mi madre? Si es así, ¿también conoces a mi padre? Ye Tianxin preguntó inocentemente. Mirando a la adorable Ye Tianxin, Lu Jijun extendió su mano, queriendo tocar su cabeza. Soy tú, Tianxin, ve a comprarme una botella de agua. Tengo un poco de sed. Su abuela intervino rápidamente, impidiendo que Lu Jijun dijera nada más. Ye Tianxin entendió claramente las intenciones de su abuela. La abuela quería que Lu Jijun dejara de hablar, pero no se le ocurría otra forma de hacerlo que inventar la excusa de que tenía sed. Ye Tianxin solo pudo obedecer a su abuela e ir a comprarle una botella de agua. Lu Jijun, hace más de una década, te dije que Lin Lang es mi hija y que Tianxin es mi nieta. Por el resto de mi vida, mientras respire, nunca te entregaré a Tianxin. Gracias por continuar enviándonos dinero a mí y a Tianxin todos estos años. Siempre te he devuelto el dinero intacto, simplemente no quiero tener nada que ver contigo en absoluto. Lu Jijun sabía que la abuela tenía un temperamento feroz. Tirando de la abuela para que se recostara en el banco, comenzó a hablar con toda sinceridad. Tía, sé que me tienes resentimiento y me odias, pero Tianxin ya ha crecido. No podemos dejar de lado todos nuestros agravios pasados y discutir con calma el futuro de Tianxin. Tianxin va a cumplir 18 este año y está a punto de tomar los exámenes de ingreso a la universidad, ¿correcto? Escuché que las calificaciones de Tianxin han sido consistentemente malas. En ese caso, ¿a qué universidad podría ser aceptada? Supongamos que la aceptan en la Academia de Cine. Dime, tía. ¿Cómo financiaría su educación allí? ¿Y si Tianxin no va a la universidad? ¿Qué sigue? ¿Tendría que esforzarse como obrera a su corta edad? ¿O simplemente se casaría? Tía, sé que te dolió mucho lo que le pasó a Lin Lang, Lu Jijun, deja de hablar. Nunca te entregaré a Tianxin. Cuando ese incidente con Lin Lang estalló hace tantos años, viniste a vernos. Ahora repito lo que te dije entonces. Mientras viva, nunca te entregaré a Tianxin, la única forma en que podrás arrebatármela es sobre mi cadáver. Habiendo hecho esta declaración brutal, la abuela se puso de pie para irse. Pero Lu Jijun se negó a darse por vencido, todavía con la esperanza de poder ganársela con su razonamiento y tocarla con sus acciones. Extendió la mano para tirar del brazo de la abuela. Capítulo 45. Reunión de padre e hija, 2. De un solo golpe, Ye Tianxin corrió hacia ellos y se paró frente a su abuela. Como una guerrera, bloqueó la mano extendida de Lu Jijun. ¿Tú, qué crees que estás haciendo? Lu Jijun retiró su mano, luciendo avergonzado. Miró a Ye Tianxin, su rostro lleno de amor paternal. Tianxin, solo quiero hablar con tu abuela. Mi abuela no quiere hablar contigo. Abuela, vámonos. Ye Tianxin ayudó a su abuela mientras se alejaban de la línea de visión de Lu Jijun. Lu Jijun se quedó enraizado en el mismo lugar. Mientras observaba alejarse a la pareja de abuela y nieta, todo en lo que podía pensar era en la mujer que siempre había estado al frente de su mente, Pensilvania. Lu Qingxin, junto con Gu Yanchen, vieron a Lu Jijun desde lejos y lo llamaron. Papá, ¿con quién estabas hablando antes? Lu Jijun respondió. Alguien que conozco. Qingxin, ¿tu tobillo está bien? Aferrándose al brazo de Lu Jijun, Lu Qingxin actuó tímidamente y dijo dulcemente. Papá, estoy bien. Es solo un esguince menor. Yanchen solo estaba siendo demasiado cauteloso. Insistió en hacerse una radiografía. Incluso el médico confirmó que no es nada grave. Solo escúchate a ti mismo. Yanchen simplemente estaba preocupado por ti y lo hizo por tu propio bien, comentó Lu Jijun. Lu Qingxin hizo un puchero con tristeza y dijo.
Sé que Yamchen lo hizo por mi propio bien. Pero sabes cuánto odio los hospitales. En el futuro, deberías tener más cuidado al bajar las escaleras. No te vuelvas a lastimar. Asintiendo, Lu Qingxin dijo. Entendido. Papá, eres tan prolijo. Te has convertido en un anciano. En realidad, subconscientemente, Lu Jijun se preguntó si realmente había envejecido. Vamos. Los llevaré al hotel primero. Gu Yanchen apoyó a Lu Qingxin mientras caminaban hacia el automóvil. Apoyado en los hombros de Gu Yanchen, Lu Qingxin dijo secamente. Yanchen, quiero comer KFC. No, no puedes. Todo eso es comida chatarra. Gu Yanchen rechazó sin rodeos su solicitud sin pensarlo dos veces. Lu Qingxin fingió llorar y gimió. Yanchen, tienes un corazón tan cruel. Estoy enfermado. ¿Por qué no puedes ceder y dejarme hacer a mi manera? Sabes muy bien que estás enfermo y que no puedes comer comida chatarra. Después de decir esto, Gu Yanchen notó los grandes ojos llenos de lágrimas de Lu Qingxin. Eventualmente, se rindió. Está bien, entonces. Solo esta vez. Nunca más. Lu Qingxin inmediatamente abrazó a Gu Yanchen con fuerza. Yanchen, eres el mejor. Ella dijo. Al sentir su cuerpo suave y gentil contra su pecho, la cara de Gu Yanchen instantáneamente se puso roja carmesí. Sin darse cuenta del efecto que ella había tenido en él, Lu Qingxin preguntó. Yanchen, ¿no te sientes bien? Tu cara está sonrojada. Gu Yanchen suspiró. Lu Qingxin, esa niña tonta. ¿Cómo podría ser tan ingenua? Él era, después de todo, un hombre de verdad. Lu Jijun condujo su vehículo multipropósito de 7 plazas y lo detuvo junto a Lu Qingxin y Gu Yanchen. Gu Yanchen abrió la puerta y ayudó a Lu Qingxin a entrar primero en el auto. Luego, se subió y ayudó cuidadosamente a Lu Qingxin con su cinturón de seguridad. Cuando se instalaron, Lu Jijun comenzó a salir del estacionamiento del hospital. Cuando pasó por la parada de autobús ubicada frente al hospital, Lu Jijun notó que Ye Tianxin y su abuela esperaban el autobús. Tía, Tianxin, ¿a dónde vas? Él llamó. Déjame llevarte hasta allí. Lu Qingxin se dio la vuelta y vio a Ye Tianxin a través de la ventana del auto, y los eventos de la entrevista de ayer flotaron en su mente. Yanchen, mira, dijo. Es la chica de ayer. Gu Yanchen también se dio la vuelta para mirar y vio a Ye Tianxin y su abuela. Desconcertado, miró a Lu Jijun. Se preguntó cómo es posible que el tío Lu conozca a gente como ellos. Lu Jijun ya se había desabrochado el cinturón de seguridad y caminó frente a Ye Tianxin y su abuela. Tía, Tianxin, vámonos. Déjame darte un paseo. Capítulo 46. Reunión de padre e hija, 3. Gracias por la amable oferta, pero mi abuela y yo nos marearíamos en un automóvil como este. El MPV de Lu Jijun se había detenido justo enfrente de la parada de autobús y, en ese momento, se acercaba un autobús, pero el MPV estaba en su camino. El conductor del autobús hizo sonar repetidamente la bocina. Asomando la cabeza por la ventanilla delantera, el conductor del autobús gritó. Oye, el coche de delante. ¿Te mudas o no? ¿Por qué estás acaparando recursos públicos cuando tienes un automóvil privado? Muévete y apártate de nuestro camino. Lu Jijun miró a las personas que esperaban en la parada de autobús y sonrió como disculpándose. Muévete ahora mismo. Tía, Tianxin, suban al auto, por favor. La abuela y Ye Tianxin no tenían otra opción que subirse al MPV. Cuando la abuela vio a Lu Qingxin, gritó sorprendida. Oh, ¿no eres la amable joven que me llevó al departamento de ultrasonido del hospital? A pesar de haber hecho algo malo, Lu Qingxin no se sintió ni un poco culpable. Sonriendo dulcemente a la abuela, ella respondió. Oh, abuela, eres tú. La abuela no tenía idea de que Lu Qingxin la había llevado deliberadamente al lugar equivocado. La abuela ingenua realmente pensó que Lu Qingxin era una buena chica. A decir verdad, el lado oscuro de Lu Qingxin era un secreto profundamente enterrado. Si Ye Tianxin no lo hubiera visto con sus propios ojos en su vida pasada, nunca habría sabido cuán intrigante y malvada era realmente Lu Qingxin, y cuán profundamente mantuvo esta naturaleza malvada suya oculta de todos los demás. Tianxin, esta es la joven que me mostró el camino en el hospital. Después de ayudar a su abuela a acomodarse en su asiento, Ye Tianxin miró a Lu Qingxin, que estaba sentado frente a ella. Abuela, aunque la señorita Lu no la llevó al departamento de ultrasonido, aún así debería agradecer a la señorita Lu. Gu Yanchen se dio la vuelta y miró a Ye Tianxin. Mirando severo, comentó lacónicamente. ¿Por qué estás siendo raro con esto?
Dado que este fue el primer viaje de Kingsin al Hospital Capital First, es normal que no haya podido ubicar el departamento de ultrasonido. ¿Realmente tienes que ser tan perverso e insinuar que Kingsin no tenía buenas intenciones? Ja, y Tianxin se rió con desdén. Antes de que pudiera hablar, Lu Kingsin agarró la mano de Gu Yanchen y dijo: silencio, Yanchen. No digas eso. Fue mi culpa. Al ver a la abuela sentada allí sola, no debería haberla llevado. La alejé de donde estaba pero no la llevé al departamento designado para sus pruebas. Es comprensible que la señorita Ye esté molesta. Las palabras de Lu Kingsin enfurecieron a Ye Tianxin, quien puso los ojos en blanco con ira hacia el techo del auto. ¿De buen corazón? ¿Cómo podría Lu Kingsin tener un buen corazón? ¿Ella lo creería? Solo alguien tan estúpido como Gu Yanchen creería cada palabra que dijo Lu Kingsin. Kingsin, eres demasiado amable de corazón. Gu Yanchen sintió que su corazón se agitaba con inquietud. Kingsin era tan inocente. ¿Qué haría ella si fuera acosada en el futuro? Tianxin, discúlpate con la señorita Lu. De repente, la abuela habló. Y Tianxin estaba atónito. Haciendo pucheros, protestó. Pero abuela. Disculparse. La abuela sonaba un poco severa. Y Tianxin no entendió. Era obvio que la persona que había hecho algo malo era Lu Kingsin, no ella, entonces, ¿por qué tenía que disculparse? Abuela. Y Tianxin suplicó, reacio a hacerlo. Discúlpate, dijo la abuela con severidad. Al recordar la condición de su abuela, Ye Tianxin no tuvo el corazón para molestarla más, por lo que le dijo a Lu Kingsin: lo siento, señorita Lu. No entendí bien tus buenas intenciones. Lu Kingsin sonrió dulcemente y respondió: está bien. No estoy enojado. Entiendo. Gu Yanchen miró con desaprobación a Lu Kingsin. Oh, esta niña tonta, era tan exasperante. Lu Kingsin decidió dejar pasar el asunto y no siguió adelante. Luego se volvió hacia Lu Jijun y dijo: papá, ¿cómo conoces a Ye Tianxin? Ella y yo estábamos destinados a encontrarnos. Los números de nuestros solicitantes estaban uno al lado del otro durante la entrevista de artes. Capítulo 47. Reunión de padre e hija, 4. A través del espejo retrovisor, Lu Jijun miró a Lu Kingsin y Ye Tianxin y respondió: conozco a la madre de Tianxin. Lu Kingsin hizo un sonido de O y continuó: dado que Ye Tianxin es tan bonita, su madre debe ser aún más bonita. ¿Eres uno de los pretendientes de la madre de Ye Tianxin? La curiosidad de Gu Yanchen también se despertó. Las orejas de Lu Jijun de repente se pusieron rojas. La madre de Tianxin era muy atractiva en ese entonces. Tenía muchos admiradores y, por supuesto, tu padre también se sintió atraído por ella. Sentada en la parte trasera del automóvil, Ye Tianxin sintió ganas de vomitar cuando escuchó lo que dijo Lu Jijun. Realmente no sabía cómo Lu Jijun tenía la audacia de hablar así en presencia de Lu Kingsin. Lu Kingsin se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo: papá, por favor, cuéntame más. El tío está conduciendo. Gu Yanchen interrumpió el interrogatorio de Lu Kingsin. Siendo un hombre, Gu Yanchen podía decir instintivamente que algo no estaba del todo bien. Especuló en silencio que tal vez Ye Tianxin era la hija ilegítima del tío Lu. Si ella fuera su hija ilegítima, entonces seguramente el tío Lu querría que viviera con ellos en la casa de la familia Lu. Y si el tío Lu trajera a Ye Tianxin a casa para que viviera con ellos, tanto Kingsin como su madre estarían heridos. Ups, lo olvidé. Con picardía, Lu Kingsin sacó la lengua y dejó de hacerle más preguntas a Lu Jijun. Luego se sentó de lado y miró a Ye Tianxin. Bajando la voz, preguntó: Tianxin, ¿alguna vez has contratado a algún profesional de la actuación para que te enseñe cómo actuar? Noté que tu actuación fue muy buena. Todos los inspectores te querían mucho. Probablemente sea un talento natural. Ye Tianxin respondió brevemente en un tono de voz plano. Aparentemente inconsciente de la frialdad de Ye Tianxin, Lu Kingsin continuó hablando. Entonces debes haber heredado el talento de tu madre, a diferencia de mí. Soy tan tonto y tonto. Parece que no puedo captar nada de lo que me enseñan. Las palabras de Lu Kingsin hicieron que el corazón de Gu Yanchen doliera mucho. Kingsin, no eres estúpido en absoluto. La forma en que tocas el violín es simplemente la mejor. Oh, sí, pero eso es porque mi madre me presionó para tocar el violín. En realidad, no me gusta nada el violín, pero mi madre insistió en él, alegando que las niñas deben aprender un instrumento para que puedan presentarse mejor. Tianxin se presenta extremadamente bien. ¿Tu madre te hizo aprender ballet o piano o cosas por el estilo?
Aunque aparentemente concentrado en conducir, los sentidos de Lu Jijun se intensificaron, captando cada aspecto de la conversación. Cuando Ye Tianxin subió al auto por primera vez, esperaba que ella y Lu Qingxin comenzaran a pelear. Inesperadamente, los dos parecían llevarse bien. Si Lu Qingxin no mostraba ninguna aversión por Ye Tianxin, hablaría con su esposa y haría arreglos para traer a Ye Tianxin a casa para vivir con ellos como miembro de la familia Lu. No tomé ninguna lección en absoluto, respondió Ye Tianxin. Lu Qingxin pareció sorprendido. ¿En serio? Ay, cómo te envidio. Si no necesitas asistir a ninguna clase como esa, entonces debes tener mucho tiempo libre para salir y divertirte todos los días, a diferencia de mí. Estoy tan ocupado todos los días. Gu Yamchen abrió una botella de agua mineral y se la presentó a Lu Qingxin. Bebe un poco de agua. Yamchen, no tengo sed. Tianxin, ¿qué sueles hacer con tu tiempo? Lu Qingxin ladeó la cabeza y miró el hermoso cabello largo y negro de Ye Tianxin, incapaz de reprimir su envidia. Si no necesita aprender a tocar un instrumento musical, probablemente tenga mucho tiempo libre. ¿Cómo sueles pasar el tiempo? Esta era la misma pregunta que Lu Qingxin le había hecho en su vida pasada. En ese momento, Ye Tianxin no tenía ningún mecanismo de defensa contra Lu Qingxin y le admitió libremente que solía saltarse las clases para navegar por la red en los cibercafés, haciendo girar las historias para que parecieran cuentos heroicos. No mucho después de eso, muchas personas se enteraron del pasado delictivo de Ye Tianxin de faltar a clases y involucrarse en peleas, y que en general era una niña mala con poca educación o habilidades. Estudiar y hacer preguntas de examen. Ye Tianxin respondió con naturalidad. Capítulo 48. Él al rescate. 1. La voz de Lu Qingxin estaba llena de decepción cuando dijo, ¿en serio? Entonces, ¿a qué universidad te postularás? ¿Capital Film Academy es tu primera opción? No. Capital University es mi primera opción. Ye Tianxin, siendo intencionalmente provocativo, preguntó, ¿qué hay de ti? ¿La Universidad Capital también es su primera opción? Entonces podemos ser compañeros de universidad. Por supuesto. Correcto. Déjame presentarte. Este es Yamchen. Es un estudiante de primer año en la Universidad Capital. Mirando a Gu Yamchen con inmensa satisfacción, Lu Qingxin continuó su presentación en un tono serio. Yamchen es nuestro erudito de la ciudad de Shanghai que fue aceptado en la Universidad Capital. ¿No es fantástico? Gu Yamchen se sintió un poco cohibido. Esa niña tonta, siempre alardeando de él con cualquiera que conociera. En realidad fue bastante vergonzoso. Ah, ¿de verdad? Eso es definitivamente bastante asombroso. Ye Tianxin no tenía intención de escuchar más la charla incesante de Lu Qingxin. Desde lejos, Ye Tianxin podía ver las puertas principales de la Academia de Cine Capital. Con su hermosa voz, dijo, «Tío, estamos aquí. Por favor, detenga el auto». Lu Jijun detuvo el auto en las puertas principales de Capital Film Academy. Lu Qingxin y Gu Yamchen se bajaron primero, seguidos de Ye Tianxin y su abuela. Lu Jijun miró a la abuela y a Ye Tianxin y preguntó, ¿dónde te quedas? Déjame llevarte a la puerta. Gracias, tío, pero el lugar en el que nos hospedamos no es accesible en automóvil. Lu Jijun sacó una tarjeta de presentación y se la entregó a Ye Tianxin. Tianxin, quédate con esta tarjeta de presentación. Llámame si necesitas algo. Dicho esto, Lu Jijun extrajo un fajo de billetes de su billetera y se los entregó a Ye Tianxin. Toma esto y cómprate ropa bonita. Gracias, pero no lo necesito. Abuela, vámonos. Ye Tianxin ayudó a su abuela a entrar en los terrenos de Capital Film Academy. No tenía ninguna intención de dejar que Lu Qingxin descubriera dónde se alojaban. Tampoco deseaba enredarse con Lu Jijun en este momento. Su abuela ya estaba gravemente enferma. No quería desperdiciar su precioso tiempo y energía en estos asuntos. Ella solo quería recaudar fondos lo antes posible para el tratamiento de su abuela. Abuela, si me aceptan en Capital Film Academy, estaré estudiando aquí en esta universidad. Después de eso, podré trabajar en las productoras de Capital Film Academy. Si me convierto en actor a tiempo completo, obtendré un salario. Su abuela asintió. Era un día nublado. Sin embargo, no había nubes oscuras reunidas en el cielo sobre ellos. Era solo un cielo sombrío y nublado. Pero la abuela estaba muy infeliz. Sosteniendo las manos de Ye Tianxin, preguntó en voz baja. Tianxin, ¿estabas realmente molesto cuando te pedí que te disculparas con esa joven antes? Ye Tianxin fue extremadamente rápido en responder. Por supuesto que no. No estaba enojado contigo, abuela.
Nunca podría estar enojado contigo. Tianxin, mi deseo para mi querida Tianxin es que seas mi pequeña Tianxin que luce una dulce sonrisa en su rostro todos los días. La abuela no quiere que te conviertas en alguien calculador y de mente pequeña. Asintiendo vigorosamente, Ye Tianxin dijo, abuela, entiendo lo que quieres decir. Niña tonta. Abuela, pero antes de que pudiera terminar la oración, la abuela se derrumbó repentinamente. Ye Tianxin gritó de pánico y cayó sobre su abuela, sacudiéndola y llamándola con todo lo que tenía. Afortunadamente, dentro de Capital Film Academy, había una persona amable que ayudó a Ye Tianxin llamando a los servicios de emergencia. La ambulancia llegó rápidamente y Ye Tianxin y su abuela fueron enviadas al hospital. Doctor, este es el informe médico de la abuela. Para asegurarse de que su abuela recibiera tratamiento de inmediato, Ye Tianxin entregó inmediatamente el informe médico de su abuela al médico. Después de escanearlo brevemente, el médico instruyó. Primero hagamos que la admitan. Bueno. Ye Tianxin estaba en un estado tan ansioso que no sabía qué hacer. Registrarse para ingresar al hospital requería un pago por adelantado, pero la abuela había dejado su libreta bancaria en la librería. ¿Debería regresar a la librería por la libreta bancaria? Pero entonces, ¿qué pasa con la abuela? Capítulo 49. Él al rescate. 2. Doctor, ¿puede por favor ayudarme aquí y seguir adelante y conseguir que la admitan? Pagaré más tarde. ¿Sería eso posible? Puesto en el lugar, el médico respondió torpemente. No puedo hacer eso. Primero debe pagar y luego hacer arreglos para que ella sea admitida. Ese es el procedimiento estándar. ¿Cómo podría dejar que te vayas? ¿Qué haríamos si te fueras y no volvieras? Se habían encontrado con incidentes como este antes en el hospital. El abandono de un anciano enfermo no era raro. Ha habido incluso casos de abandono de recién nacidos. Ye Tianxin estaba tan desesperada que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Aparentemente fuera de control, gritó. Por supuesto que no. Nunca abandonaría a mi abuela. Solo voy a regresar para conseguir el dinero. Si no me cree, puedo dejarle mi pase de solicitante como garantía. Luciendo exasperado, el médico miró a Ye Tianxin y respondió. Jovencita, ¿qué haría con el pase de su solicitante? Por favor, piense rápidamente en esto. Si realmente no tienes el dinero, entonces deberías esperar hasta que tu abuela venga y la lleve a casa. Si quiere que su abuela reciba tratamiento, entonces debe pagar para que la admitan. Ye Tianxin estaba tan frenética que sus manos temblaban. Definitivamente quería que su abuela fuera tratada. Como no tenía dinero, pediría un préstamo para tratar a su abuela. Sin embargo, ella no tenía el poder de dividirse en dos, entonces, ¿cómo podría quedarse en el hospital y regresar a la librería por el libro de depósito bancario al mismo tiempo? Teléfono. ¿Puedo usar el teléfono? Agarrando el teléfono en el consultorio del médico, Ye Tianxin recuperó el papel que Yang le había dado y marcó el número que figuraba en él. La llamada fue respondida rápidamente por alguien del otro lado. Hola. ¿Quién es este? Al sonido de una voz amistosa, las compuertas de Ye Tianxin se abrieron y ella comenzó a llorar. Hola. Este es el número que me dio Yang. Me dijo que si alguna vez me metía en problemas mientras estaba en Capital City, debería llamar a este número. ¿Puedes ayudarme por favor? Mi abuela está enferma. Necesito ir a buscar la libreta de mi abuela para sacar dinero y pagar su ingreso. Sin embargo, la gente de aquí tiene miedo de que me escape y no regrese, así que se negaron a dejarme ir, pero no voy a huir. Yo no soy realmente. Si no estás segura de mí, podrías pedirle a alguien que me acompañe a la librería. Solo voy allí a buscar la libreta bancaria. En el otro extremo de la línea, Li Qingkang podía escuchar la voz llorosa de la joven e inconscientemente suavizó su tono. Suavemente, dijo, ahora, deja de llorar. Cuando lloras y hablas al mismo tiempo, no puedo entender lo que intentas decirme. Mi abuela está enferma. No tengo dinero para que la atiendan en el hospital. Necesito ir a buscar la libreta de ahorros de mi abuela y retirar dinero para su tratamiento. Después de que Ye Tianxin terminó de hablar, Li Qingkang finalmente entendió lo que estaba tratando de decirle. ¿En qué hospital estás? ¿Qué departamento? Ye Tianxin le preguntó al médico que estaba a un lado y luego respondió. Capital First Hospital. Departamento de urgencias. Bueno. Espérame. Vendré ahora mismo. Ye Tianxin estaba un poco aprensivo. ¿Qué pasaría si simplemente le estaba hablando de la boca para afuera y no planeaba venir en absoluto? Por favor venga. Te estaré esperando aquí.
Estoy usando un vestido estampado de flores y tengo el pelo oscuro, oh, claro, y mi nombre es Ye Tianxin. Si no puedes encontrarme, solo grita mi nombre y sabré de ti. Por favor, ven y ayúdame. Después de colgar el teléfono, Li Qingcan procedió a salir, pero en ese momento, Li Xingchen se paró en la puerta con los brazos cruzados y bloqueó su salida. Quédate ahí. ¿A dónde crees que vas ahora? Li Qingcan miró a su hermana y dijo en voz baja, dame tu billetera. Li Xingchen recuperó su billetera y se la entregó. ¿Para qué lo desea? Ella preguntó. Salvar una vida. Debido a que las heridas que Li Qingcan había sufrido recientemente eran graves, la familia Li no tuvo más remedio que retenerlo a la fuerza en capital para su convalecencia. Y Li Xingchen era el único miembro de la familia que podía manejar al pequeño señor supremo. Entonces, Li Xingchen lo visitaba todos los días en el hospital solo para vigilar a este autoritario hermano pequeño suyo en caso de que hiciera uno de sus trucos. Capítulo 50. Él al rescate. 3. Li Xingchen siguió a Li Qingcan al departamento de urgencias. En el momento en que Li Qingcan atravesó las puertas del departamento de Aie, notó a Ye Tianxin, que sostenía las manos de su abuela y lloraba. Recuerdos borrosos de la noche de su lesión de repente flotaron en su mente. Recordó a la joven de la clínica rural que le rogó al médico, diciéndole con voz dulce, sea amable. No puedo manejar el dolor. Y, sin embargo, ella le dio 600 mililitros de su propia sangre sin pestañear. Tianxin, al escuchar su nombre, Ye Tianxin respondió reflexivamente. Sí, estoy aquí. Ye Tianxin miró a Li Qingcan. Medía entre 1,83 y 1,85 metros de altura, tenía el pelo corto y parecía muy enérgico. Iba vestido con el atuendo estándar de los pacientes del Capital First Hospital, pero el uniforme a rayas azules y blancas parecía demasiado corto para él, porque dejaba al descubierto la mayor parte de sus pantorrillas. No obstante, incluso la normalidad del uniforme de su paciente no podía hacer nada para ocultar el aura majestuosa que emanaba de él. ¿Eres amigo de Ian He? Disculpe, pero no sabía que era un paciente aquí. Yo estaba realmente al final de mi ingenio y no pude encontrar a nadie que me ayudara. ¿Puedo molestarte para que te quedes aquí y vigiles a mi abuela mientras salgo con esta hermosa hermana a buscar el dinero? Al evaluar la situación, Li Xingchen se colocó en silencio detrás de Li Qingcan. Li Qingcan sintió ganas de patearse a sí mismo. Ese Ian He debería habérselo dicho. Si hubiera sabido de antemano que la persona que lo llamó era la persona que le había salvado la vida, entonces habría tratado de limpiarse un poco antes de conocerla. Pero ahora, con su atuendo de hospital, ¿cómo podría mostrar su heroísmo? ¿Elegancia? ¿Buena apariencia? ¿Nobleza? Sobre el dinero. Yo pagaré la admisión de tu abuela, y tú me puedes devolver el dinero más tarde. Tu abuela se derrumbó y sigue inconsciente. No debes apartarte de su lado. Los pacientes son especialmente sensibles. Si tu abuela viene y no te ve en el momento en que abre los ojos, definitivamente pensará que la has abandonado, y Tianxin consideró lo que dijo Li Qingcan y decidió que tenía razón. Entonces te escribiré un pagaré. Li Qingcan rechazó su oferta. ¿Qué tipo de persona pensaba ella que era? No hay necesidad de escribir un pagaré. Confío en ti. Sin embargo, Ye Tianxin se mantuvo firme e insistió. Ciertamente te escribiré un pagaré. Con la ayuda de Li Qingcan, la abuela fue ingresada rápidamente en el hospital. Mientras el médico procesaba la admisión de la abuela, Li Xingchen arrastró a Li Qingcan afuera, quien pensó que tenía planes para Ye Tianxin y quería regañarlo por su comportamiento bestial. Qingcan, esa chica es muy joven. ¿Cómo pudiste? Li Qingcan respondió lacónicamente. Hermana, ¿qué basura estás diciendo ahora? Esa joven me salvó la vida. Si ella no me hubiera donado sangre cuando estaba gravemente herido, no habría podido aguantar el tiempo suficiente para ser transportado al hospital de la ciudad. En realidad, Li Xingchen no le creyó. Gruñendo indignado, Li Qingcan preguntó, hermana, soy tu hermano. ¿Te parezco un monstruo? Hay algo de parecido. Li Xingchen respondió y Li Qingcan casi lo estrangula hasta la muerte. Por otra parte, si esa joven es la benefactora que te salvó la vida, entonces definitivamente deberíamos ayudarla. Pero por supuesto. Pagar bondad con bondad. Ese es uno de los valores centrales tradicionales de la familia Li. Dicho eso, Li Qingcan colocó su mano sobre el hombro de Li Xingchen. Hermana, ¿puedo molestarte para conseguirle a esta joven algunas necesidades diarias, por favor? Entiendo. Ahora lárgate y vuelve a tu habitación. Me haré cargo desde aquí.
Li Qingkang miró a Ye Tianxin, que estaba en la sala. Con un toque de arrepentimiento en su voz, murmuró. Debería haberle conseguido a la abuela una habitación de ocupación individual. Este tipo de sala es compartida por 3 personas, y con gente yendo y viniendo todo el tiempo, ella no podrá descansar bien. Fin del capítulo.